Durante 28 años, fue la cicatriz más visible de un mundo dividido. Una monstruosidad de hormigón y alambre que partió en dos una ciudad, separó familias y simbolizó la fractura ideológica del planeta. El muro de Berlín no era solo una frontera, era la manifestación física del telón de acero, la línea de batalla entre dos superpotencias y dos formas de vida. Se construyó para durar una eternidad, y sin embargo, cayó en una sola noche, no por una batalla, sino por un error, una pregunta y el coraje de miles de personas. Esta es la historia de cómo un rumor se convirtió en un torrente imparable que cambió la historia para siempre. El muro de la vergüenza. Para entender por qué cayó, primero debemos entender por qué se levantó. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida entre los aliados. La capital, Berlín, aunque ubicada en el corazón de la zona soviética, también fue dividida. Pronto Berlín Occidental se convirtió en una isla de capitalismo y democracia dentro de la comunista Alemania Oriental, la RDA. Para el régimen de la RDA, esta isla era un problema. Entre 1949 y 1961, casi 3 millones de sus ciudadanos, buscando libertad y prosperidad, huyeron hacia el oeste a través de Berlín. Era una hemorragia de cerebros y mano de obra que el Estado comunista no podía permitirse. La solución fue drástica y brutal. En la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, el mundo despertó para encontrar una barrera de alambre de púas que partía la ciudad. Pronto el alambre fue reemplazado por un muro de hormigón de 155 kilómetros, con torres de vigilancia, perros guardianes y una franja de la muerte donde los guardias tenían órdenes de disparar a matar. El líder de Alemania Oriental, Walter Ulbricht, había cumplido su palabra. El muro de la vergüenza, como se le conoció en Occidente, había nacido. Vientos de cambio. Durante casi 3 décadas, el muro pareció inamovible. Pero a finales de la década de 1980, el bloque soviético comenzó a agrietarse. El nuevo líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov, introdujo dos políticas revolucionarias: glasnost, apertura, y perestroika, reestructuración. Gorbachov dejó claro que la URSS ya no intervendría militarmente para mantener a los regímenes comunistas de Europa del Este como había hecho en el pasado. Este fue un terremoto político. En Polonia y Hungría, los movimientos pro-democracia ganaron fuerza. En agosto de 1989, Hungría abrió su frontera con Austria, creando el primer agujero en el telón de acero. Miles de alemanes orientales se fueron de vacaciones a Hungría solo para cruzar hacia la libertad. Mientras tanto, dentro de la propia Alemania Oriental, el descontento crecía. El líder Erich Honecker se negaba a cualquier reforma. Pero su pueblo ya no tenía miedo. En la ciudad de Leipzig comenzaron las manifestaciones de lunes. Cada semana, más y más gente salía a la calle gritando «Wir sind das Volk», nosotros somos el pueblo. El régimen estaba perdiendo el control. La presión era insostenible. 9 de noviembre de 1989. La conferencia de prensa. El 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la RDA, desesperado por calmar las protestas, decidió enunciar una nueva ley que relajaría las restricciones de viaje. La tarea de comunicar esta medida recayó en Günter Schabowski, un miembro del Politburó. La conferencia de prensa se transmitía en directo por televisión. Schabowski, que había estado ausente de las reuniones clave, no entendía completamente los detalles de la nueva regulación. Hacia el final de la conferencia, leyó de manera monótona un comunicado sobre la nueva ley. La idea era que los permisos para viajar se concederían de forma ordenada a partir del día siguiente, pero la redacción era ambigua. Entonces, un periodista italiano, Riccardo Herrmann, hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿A partir de cuándo entra en vigor esta nueva ley? Schabowski, visiblemente inseguro, buscó entre sus papeles. No encontró una fecha. Improvisó. El momento que cambió la historia. A las 18:57, Schabowski, encogiéndose de hombros,
pronunció las palabras que derribarían el muro. Hasta donde yo sé, entra en vigor de inmediato, sin demora. Un silencio atónito llenó la sala. Los periodistas no podían creer lo que oían. ¿De inmediato? ¿Significaba que el muro estaba abierto? La noticia explotó. Las agencias de noticias de todo el mundo publicaron el titular: "El muro de Berlín ha caído". Abran la barrera. En los hogares de Berlín Oriental, la gente vio la noticia en la televisión y no lo podía creer. Al principio eran unos pocos, luego decenas. Pronto, miles de personas comenzaron a caminar hacia los puntos de control del muro. Querían ver si era verdad. En el paso fronterizo de Bornholmer Straße, el teniente coronel Harold Jaeger estaba viendo la conferencia en su sala de descanso. Su teléfono no dejaba de sonar. Sus superiores no le daban órdenes claras. Mientras tanto, la multitud afuera crecía, coreando: ¡Abran la barrera! Jaeger y sus hombres estaban superados en número, asustados y confundidos. ¿Debían seguir las órdenes de disparar o debían ceder ante su propio pueblo? A las 23:30, sin órdenes de sus superiores y temiendo una estampida mortal, Harold Jaeger tomó una decisión por su cuenta. «Abran la barrera», ordenó. Las barreras se levantaron. La gente, incrédula al principio, comenzó a cruzar. No hubo disparos, solo lágrimas, abrazos y el sonido de la euforia. Ciudadanos del este y del oeste se encontraron en un abrazo histórico sobre el muro que los había separado durante una generación. El legado del muro caído. La caída del muro de Berlín fue el principio del fin. Fue el momento simbólico que marcó el colapso del comunismo en Europa del Este y, 2 años después, de la propia Unión Soviética. El 3 de octubre de 1990, Alemania se reunificó oficialmente. La Guerra Fría, esa larga y oscura era de confrontación nuclear, había terminado. La historia nos enseña que incluso las estructuras más imponentes pueden desmoronarse. El muro de Berlín no cayó por la fuerza de los misiles, sino por el poder de la gente que se negó a seguir teniendo miedo, y por un error burocrático. Una frase improvisada en una rueda de prensa que, como una chispa, incendió el deseo de libertad de toda una nación. Fue el momento en que la historia, empujada por la gente común, derribó un muro y reunió a un mundo. La historia está llena de instantes que alteraron el curso de la humanidad. Si te apasiona descubrirlos tanto como a mí, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas al canal. No olvides activar la campana para saber cuándo emprendemos nuestro próximo viaje al pasado. Gracias por ver.